de este año. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:03 p.m, bienvenidos a las noticias. Mucha atención, porque en instantes les vamos a revelar la consolidación de terrorismo internacional que involucra a peligrosas organizaciones con las guerrillas colombianas y pasa por Venezuela. Todo esto en medio de una creciente tensión geopolítica con los Estados Unidos, mostrando los dientes con el despliegue de fuerza militar en el Mar Caribe y el cartel de los soles y Nicolás Maduro en la mira. Información exclusiva de Blue Radio en instantes. Además, el nuevo sistema de salud que quiere dejar listo el presidente Gustavo Petro en su último año de gobierno costará más de 112 billones de pesos solo en su primer año. Esto cuando al gobierno apenas le quedan en caja, debajo del colchón, para gastar 1,9 billones de pesos, la cifra más baja de la que se tenga registro en la historia relacionado con este tema. Y ojo a esto, los paisas tendrán mar en Medellín, o por lo menos eso quiere el alcalde Federico Gutiérrez. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño con las noticias, todo esto y más en minutos, porque antes vamos al centro de Bogotá y protesta de taxistas frente a la alcaldía en la Plaza de Bolívar. Nicolás Rodríguez. Buenas tardes para usted, para los oyentes. Sí, señor, en este momento hay poco más de 100 taxis que están atravesados, que están parqueados a las afueras de la alcaldía, están a pocos metros de llegar a la Plaza de Bolívar. Lo que sucede aquí en este momento en la esquina de la carrera octava con calle 12 es que la policía además solo está dejando ingresar a algunos manifestantes a pie. Los carros en este momento todavía se debate en dónde los van a dejar parqueados, porque la orden directa del distrito fue no dejar parquear los carros dentro de la Plaza de Bolívar. Pero escuche usted lo que se vivió hace algunos segundos de unos taxistas enfurecidos por la falta de coordinación, primero con el distrito y segundo por la policía que no los ha dejado ingresar a este sitio. Si hay para un repuesto, no hay para pagar la cuota del carro. ¿Quién habla? Un conductor, un propietario de qué, 5 años pagando el carro. ¿A dónde nos van a sacar con ese proyecto de ley 136? Más de 600 millones, 160 millones botados a la basura. Juan Camilo, en este momento hay una pequeña reunión entre integrantes de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Tránsito de la Policía y los mismos líderes del paro de taxistas para ver en dónde van a dejar estos carros parqueados, y se espera que después de esto suban hacia la Plaza de Bolívar para empezar las manifestaciones, y exigen además la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán en esa reunión convocada para hoy. Nicolás, ¿hay posibilidad de que el alcalde Carlos Fernando Galán los atienda las peticiones y protestas de estos taxistas? Pues mire, Juan Camilo, con lo que se ha conversado desde esta mañana, el distrito como tal no tiene potestad en decidir esa regulación del proyecto de ley 136, que es básicamente con el que se le da la viabilidad a las plataformas de poder operar en Colombia y también en Bogotá. Lo que dicen ellos es que ellos quieren pues reunirse con el alcalde para que él sea garante, además de que se respete el servicio de taxi, por lo menos en la ciudad, cosa que por lo menos desde el distrito y desde la alcaldía pues no han confirmado si de pronto el alcalde se va a reunir o no con ellos. Seguimos pendientes, Nicolás nos avisa cualquier cosa que suceda allí en el centro de la ciudad, y de la alcaldía vamos allí cerquita, a la Casa de Nariño, porque en estos momentos arranca una reunión muy importante, la del presidente y miembros de su gabinete económico, componentes de la reforma tributaria y también del presupuesto general nacional. En estos momentos están reunidos allí en la Casa de Nariño. La reunión comenzaba a la 1 de la tarde. A las 11 de la mañana, 11 de la mañana, son la 1 de la tarde, 7 minutos. Catherine Ávila, ¿qué pasó? ¿El presidente se quedó dormido como confesó ayer que no lo despertaron para la reunión de la USO o qué pasó? Juan Camilo, buenas tardes. Pues mire, como usted lo dice, estaba prevista, según la agenda del presidente Gustavo Petro, para las 11 de la mañana, tras una reunión de trabajo con el gobernador de Cundinamarca. Sin embargo, a las 12:52 nos informaron de la Casa de Nariño, pues que ya comenzó este encuentro, que fue convocado por el mandatario. La demora, por supuesto, generó molestia entre los congresistas convocados, entre ellos Angélica Lozano, quien escribió en su cuenta de X 90 minutos de retraso y nada que empieza la reunión de presupuesto del 2020
2026 con el presidente Gustavo Petro y el gobierno. Cumplo mi deber como integrante de la Comisión Cuarta para un tema tan importante pero absurdo y respeto. No todos dormimos hasta tarde, escribió en su cuenta de X. Esta reunión por parte del gobierno están los ministros del Interior y de Hacienda y la directora de Planeación Nacional, también el nuevo jefe de despacho encargado, y hay congresistas de comisiones terceras y cuartas para intentar buscar un acuerdo en torno al presupuesto, evitando que sea decretado. Sin embargo, la mayor discusión estará sobre la reforma tributaria a la que está enlazada este proyecto y que pretende recaudar 26.3 billones de pesos. Los legisladores van a insistir en que esta tributaria no debe representarle a los colombianos más impuestos y en que se debe buscar otras alternativas como disminuir los gastos en funcionamiento. También estaremos pendientes de los resultados de esta reunión. Cambiamos de tema. Está lista la boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe. Nos amplía Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Se conoció la boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que está firmada por la jueza Sandra Liliana Heredia, y ya el IMPEC fue notificado del fallo de tutela que ordenó la libertad inmediata del exmandatario. Todo esto luego de que en las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá revocara la detención domiciliaria que pesaba contra el expresidente Uribe y ordenara su libertad inmediata hasta que se resuelva la apelación de la condena de 12 años de prisión. Esta detención domiciliaria inmediata había sido decretada por la jueza de primera instancia, quien lo condenó por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. En la determinación judicial se amparó el derecho fundamental a la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Y en más noticias, a esta hora en Meridiano Blue les contamos sobre el contundente golpe a las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Las fuerzas militares incautaron más de 250.000 cartuchos y explosivos. Lina Vera. Juan Camilo, buenas tardes. El ejército confirmó hace algunos minutos que en medio de la operación Perseo 2, que se adelanta en zona rural del municipio del Tambo, Cauca, se logró la destrucción de varios talleres en los que la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC tenían acondicionados los artefactos explosivos con los que pretendían atacar a la fuerza pública en este departamento, en los que se incautaron, como usted lo decía, 250.000 cartuchos de diferentes calibres y más de 1 tonelada de explosivos listos para cometer atentados. Estos talleres fueron encontrados en el sector de Honduras, el cual es el centro de operaciones de alias Giovanni, cabecilla de la estructura Carlos Patiño, la cual desde hace una década impedía la llegada de la fuerza pública a esta zona. Escuchemos al general Federico Mejía, comandante de la tercera división del ejército. Pierden una gran cantidad de logística que es necesaria para poder impartir instrucciones a las comisiones guerrilleras, para poderlos proveer del material, municiones y explosivos para continuar delinquiendo en este departamento. Y pues eso es un gran golpe que se le da a esta estructura, porque nuevamente los sometemos a buscar el material. El general Mejía aclaró que el intento de la sonada que se registró ayer en este sector logró superarse sin contratiempos y generar afectaciones a las tropas. Por otro lado, en las últimas horas en la vía panamericana fue desactivado un explosivo abandonado por esta misma estructura que pretendía afectar la movilidad en este importante corredor del país. Juan Camilo. Vamos a esta hora al Congreso de la República. Hay noticia, acaba de ser aprobado en su primer debate el proyecto de ley que busca la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. Mateo Piñeros. Este proyecto busca regular la comercialización del cannabis en Colombia. La iniciativa prohíbe la publicidad comercial y establece medidas de salud pública y prevención. Su autor es el representante liberal Juan Carlos Lozada. A esta iniciativa le faltan 7 debates para convertirse en ley y ya en 8 oportunidades diferentes ha sido hundida por el Congreso de la República. Marcela Peña me acompaña en la presentación de noticias. Marce, ¿nos van a desertificar en materia de lucha contra las drogas o no? Usted se ha visto que cuando se van a acabar las eliminatorias salen todos los comentaristas como don Octavio Sazo a decir que estamos con la camiseta, con la fe puesta. Con la fe puesta, con la fe intacta. Haciendo cuentas y la fe intacta. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Estamos con la fe intacta y esperando a que el gobierno colombiano dé señales que le digan al gobierno de Estados Unidos que puede confiar en nosotros como aliado para luchar contra el narcotráfico. Usted ahorita nos cuenta más qué dijo la Cámara Colombo-Americana sobre este tema. Vamos a Barranquilla. En delicado estado de salud se encuentra el joven a quien le propinaron varias puñaladas. 10 veces lo apuñalaron barristas del Junior a las afueras del Estadio Metropolitano. Vanessa Saldarriaga.
Juan Camilo, buenas tardes. Le cuento que hay completo hermetismo en la Clínica Murillo de Barranquilla frente a la condición en la que actualmente se encuentra Jonathan Daniel Castellanos, este joven de 30 años que el pasado lunes festivo fue objeto de un ataque por parte de barristas del Junior a las afueras del Estadio Metropolitano. No solamente fue golpeado en diferentes partes de su cuerpo, sino que también recibió 10 apuñaladas. Esto, según declaró su madre, Linda Marisol Rojas, lo tiene a él en una delicada condición de salud. Según relata ella, los barristas también hirieron a un policía que al escuchar los gritos corrió a ayudarlo y está pidiendo a la justicia que trabaje en identificar a los agresores. Esto nos dijo. Él iba con camiseta blanca y lo tiraron al piso, se vinieron todos, le dieron 10 puñaladas, lo golpearon por todas partes. La esposa del amigo también la agarraron y ellos dos pudieron salir corriendo y mi hijo se quedó tirado en el piso y se viene un policía a mirar qué pasaba y a él lo cogen, también al policía con una botella, le rajan la cabeza. Bastante lamentable el relato que entrega la madre, que nos entregó en diálogo con Blue Radio y quien además indicó que están a la espera de un nuevo parte médico que dé cuenta de que está mejorando la condición de este joven que perdió mucha sangre mientras estaba allí siendo atacado por estos barristas. Terrible, y el relato de la mamá peor, Vanessa, ojalá se recupere pronto. Y miren esta historia, en Bucaramanga, una banda se dedicaba a extorsionar a hombres con la revelación de videos de sus encuentros sexuales. Verónica Rincón. Los Tenebrosos se hacía llamar la banda, conformada por 4 mujeres y un hombre que se dedicaba a la extorsión de hombres en el área metropolitana de Bucaramanga. Según informó la policía, bajo la modalidad de chantaje con material íntimo y sexual en redes sociales. Entre 2021 y 2025, la banda logró recaudar cerca de 500 millones. El general William Quintero, comandante de la policía de Bucaramanga. Alias Garavito, Orfilia, Nata y Jenny fueron capturadas por delito de extorsión. El modo operandi de intercambio de información íntima a través de páginas y perfiles falsos en internet. Hay que tener tanto cuidado con la información que se maneja en las redes. La investigación permitió esclarecer 14 casos de extorsión que fueron denunciados ante las autoridades. Y en noticias del mundo, al menos 20 incendios forestales de gran peligro avanzan sin control en estos momentos en España, en la que ya es considerada la peor ola de fuegos, de incendios en el país, al menos en 3 décadas, con 8 mega incendios este año que ya superan las 10.000 hectáreas quemadas. Vamos a Madrid con el reporte Enrique Rodríguez. En España, hace un par de horas, se ha reabierto el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Galicia y Madrid. Ese servicio, que transporta miles de viajeros al día, llevaba una semana suspendida como consecuencia de los incendios que afectaban a las zonas cercanas a las vías en la región gallega. Y es que, aunque la situación de los incendios sigue siendo muy grave, se percibe un cierto optimismo en los equipos de extinción ante la retirada de la ola de calor. Sin embargo, un total de 21 grandes incendios permanecen activos y en situación operativa 2. En diferentes comunidades, sobre todo la ya mencionada Galicia, además de Extremadura y Castilla y León. En la provincia de León, la mejora de la climatología ha permitido que se haya pasado de 60 poblaciones desalojadas a 43 y que la población evacuada, que ascendía a 4.318 personas, haya pasado a 2.566. En Galicia, los incendios han calcinado un total de 73.000 hectáreas y todavía quedan activos 7 fuegos, todos ellos en la provincia de Ourense. También es complicada la situación en Extremadura. Allí continúan pendientes del fuego de la localidad de Jarilla, que sigue activo desde hace 7 días y ha calcinado 16.000 hectáreas. La preocupación en suelo extremeño es que el incendio presenta 2 frentes activos, uno en dirección al norte, que ya ha entrado en la vecina provincia de Salamanca, y otro en el noreste, con dirección hacia las localidades de Jerte y Tornavacas. La experiencia espiritual nos hace consciente de la finitud y no nos llena de miedo saber que un día todo terminará. Al contrario, nos hace pensar en un legado, nos hace pensar en dejar una huella, nos hace pensar en dejar nuestro ser genuino expresado en procesos, en valores muy concretos. Hoy te quiero invitar a desarrollar tu experiencia espiritual. A mí me gusta mucho la experiencia del oracional El Man está vivo. La hago todos los días. Hoy el mensaje es el espejo del legado. Quisiera invitarte a que orando, meditando, trascendiendo, seas capaz de pensar en tu legado. Tú sabes. .
La Procuraduría suspendió a Alfredo Sade, que fue hasta hace apenas un par de días el jefe del despacho en la Casa de Nariño. Duró menos de 2 meses, la suspensión es por 90 días porque Sade se extralimitó en sus funciones porque dio órdenes a funcionarios de la Cancillería sin tener ninguna autoridad. La orden fue ahorrar, dosificar los pasaportes que se estaban acabando. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:18 p.m, se los anticipábamos hace instantes. Les tenemos en exclusiva un informe de inteligencia internacional clasificado que advierte sobre la consolidación de una red criminal transnacional con sede en Dubái y con nexos en Irán y Venezuela, que involucra a Hezbollah, el Cartel de los Soles, el ELN y las disidencias de las FARC. La red está dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y la financiación de grupos terroristas con operaciones que se extienden hasta La Guajira y la triple frontera suramericana. Felipe García. Hola Juan Camilo, sí señores, un informe de inteligencia internacional conocido por Blue Radio y clasificado como alto secreto que alerta sobre esta consolidación de la que usted habla, de una red criminal internacional con sede en Dubái y fuertes nexos con Irán, Venezuela, Hezbollah y organizaciones armadas en Sudamérica como el Cartel de los Soles, el ELN, las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia y también las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Dice el documento, Marcela y Juan Camilo, lo siguiente: durante los últimos 2 años, esta oficina ha monitoreado la evolución de una red multinivel que combina crimen organizado, apoyo estatal encubierto, lavado de activos y financiación de organizaciones terroristas. Felipe, según ese documento, el núcleo de esta estructura criminal internacional estaría en Dubái, donde están al menos 4 personas que viven ahí con antecedentes de narcotráfico y vínculos con clanes criminales en América del Sur y Medio Oriente. Aunque mantienen residencia en ese país, en los Emiratos Árabes Unidos, viajan frecuentemente hacia Doha y Teherán, donde según estas autoridades estarían haciendo una coordinación bajo protección diplomática y financiera. Se camuflan como contratistas de empresas, sobre todo en sectores como el petróleo y el transporte industrial, pero en realidad estarían haciendo otra cosa. Funcionan como instrumentos para lavar las ganancias del narcotráfico colombiano y venezolano. Los recursos para lavar esas ganancias serían triangulados o estarían siendo triangulados a través de Doha, terminan en cuentas controladas por estructuras de Hezbollah en Líbano o por entidades asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Todo esto antes de ser desviados, Felipe, a zonas de conflicto en Gaza, Siria, Yemen o Irak. Y esta información es importante porque el documento también menciona al régimen venezolano de Nicolás Maduro e incluso al Cartel de los Soles, que serían pieza clave de la red. Dice este informe de inteligencia internacional que justamente son esos dos los que garantizan protección y logística para el tráfico de cocaína, oro, armas y combustible hacia el Caribe, África e Europa. Puntualmente el informe destaca que esta red está directamente implicada en el encubrimiento de operativos de Hezbollah en Venezuela, particularmente en Apure y Caracas, así como en la frontera con Colombia, en La Guajira. Pero esta red no solo involucra a actores extranjeros, sino también a grupos armados colombianos como el ELN, las disidencias de alias Iván Mordisco y las disidencias de la Segunda Marquetalia, que estarían integrados al esquema recibiendo pagos en criptomonedas, armas y logística. Y menciona puntualmente: unidades del ELN han recibido entrenamiento con drones, herramientas de comunicación encriptada e incluso acceso a infraestructura de contrabando, posiblemente facilitado por vínculos indirectos con Hezbollah en Venezuela. Eso es lo que dice este documento, Juan Camilo. Documento que ya en instantes podrán encontrar ustedes en bluradio.com y que también señala que precisamente La Guajira aparece como un punto neurálgico para el tránsito de emisarios libaneses y el movimiento de mercancía ilícita en municipios como Maicao y Paraguaipía. Se habría identificado células de bajo perfil con nexos familiares o comerciales con militantes de Hezbollah utilizadas para apoyo logístico y operaciones de influencia. El informe también resalta la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina como escenario de creciente actividad. Allí
centros culturales islámicos y empresas de importación, exportación servirían de fachada para el recaudo de fondos y adoctrinamiento de simpatizantes. Y a este informe que usted revela en exclusiva, Felipe García le agregó 2 cosas. Brasil acaba de mostrar su preocupación por el despliegue de tropas que está haciendo Estados Unidos hacia Venezuela, y Paraguay acaba de calificar al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante. Esta convergencia, Juan Camilo, no es una alianza formal, sino más bien, y según este informe, un ecosistema funcional de intereses compartidos donde todos los actores ganan en financiamiento, protección, impunidad y alcance estratégico. Estamos hablando de un ecosistema criminal, por supuesto. El reporte concluye que la combinación de residencia estable en Dubái con operaciones financieras en Qatar, coordinación con Teherán, respaldo logístico en Venezuela y presencia en La Guajira, Colombia, además de la triple frontera de América del Sur, configuran una amenaza híbrida transcontinental capaz de financiar conflictos armados, manipular economías regionales y evadir los mecanismos tradicionales de seguridad, Felipe. Y finalmente, este documento de inteligencia internacional concluye con recomendaciones. Dice puntualmente, se recomienda encarecidamente mantener un monitoreo prioritario de los flujos migratorios y financieros entre Dubái, Doha, Teherán, Caracas, Bogotá, Ciudad del Este y Maicao. Eso es lo que advierte el documento, que también insiste en reforzar la cooperación técnica con aliados hemisféricos para impedir que la red adquiera capacidad de ejecutar ataques directos contra intereses estratégicos. En instantes puede encontrar este informe en bluradio.com, información exclusiva a esta hora. Lo cierto es que sí se está moviendo el tema de el cerco que está estableciendo Estados Unidos en contra del Cartel de los Soles. Ya ha clasificado a Nicolás Maduro como un narcotraficante. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se encuentra en estos momentos en Argentina. Ya visitó Panamá y hay un despliegue de tropas en el Mar Caribe. Avanza en estos momentos la flotilla de barcos de guerra enviada por el presidente de Estados Unidos hacia aguas cercanas a Venezuela. En Washington nos amplía la información Juan Camilo Merlano. Esta mañana tanto la Armada estadounidense como el Cuerpo de Marines publicaron en sus redes sociales una serie de fotografías de las capacidades de sus destructores y del grupo anfibio Iwo Jima, que además de tener capacidad para aeronaves como helicópteros tipo Osprey o permitir el despliegue de aviones F-35B y Harriers, cuenta con embarcaciones tipo colchón de aire para desembarcos de unidades de asalto. Las imágenes la publicó la Armada junto al mensaje: los aficionados hablan de táctica, los profesionales estudian logística. No obstante, el grupo anfibio Iwo Jima se vio forzado a regresar a un puerto en Norfolk, Virginia, por cuenta del huracán Erin, ahora categoría 2, que se encuentra en el norte del Mar Caribe. Más al sur, el otro grupo de destructores, el USS Samson, se encuentra en el Pacífico cerca a Panamá. Realizó operaciones de interdicción antes de ser desplegado a Venezuela, interceptando una embarcación e incautando 600 toneladas de cocaína. Esa misma embarcación contó con la presencia, antes de anunciarse su despliegue a las costas venezolanas, del jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Hosley. Y por supuesto hay reacciones en Venezuela sobre esta aproximación del poder de guerra que tiene los Estados Unidos hacia sus costas. Aunque Nicolás Maduro trata de bajarle la caña a la situación y decir que estos no son sino amenazas del imperialismo, la verdad es que también firmó un decreto prohibiendo el vuelo y el uso de cualquier dron en todo el país. Y esto no solo por hoy, sino por los próximos 30 días. Vamos a Caracas con Santiago Martínez. Hola, sí, luego del anuncio de movilización de 4,5 millones de milicianos armados en todo el país para enfrentar las advertencias de la administración de Donald Trump sobre Venezuela, desde el gobierno de Nicolás Maduro ahora consideran que toda esta acción son solamente amenazas que revelan la falta de credibilidad de Estados Unidos y que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región. Insisten que esas acciones desesperadas, como las llaman, están basadas en difamaciones. Ahora el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en un video colgado en sus redes sociales, se preguntó por qué Estados Unidos no despliega también sus buques por el Pacífico, que es por ese lado que sale la mayoría de la droga que llega a Norteamérica y no por el Mar Caribe. Dijeron que iban a hacer un despliegue en el Mar Caribe para combatir los carteles. Yo les pregunto a Estados Unidos, ¿y qué pasó? ¿No van a desplegar nada por el Pacífico, por donde sale casi el 90% de la droga para Estados Unidos?
O sea, el problema es el Caribe, el tema es Venezuela. Los carteles entonces están en Venezuela, los cultivos de coca están en Venezuela, pregunto yo. El problema es una narrativa que se quiere imponer para agredir a Venezuela. O sea, construyendo mentiras que se van haciendo así una verdad. Destacar también un decreto firmado por los ministros Diosdado Cabello y Vladimir Palino López, donde prohíben la compra y venta y uso de drones en todo el país durante los próximos 30 días. Y esto incluye fabricación, importación, registro y operaciones de estas aeronaves piloteadas a distancia. Santiago, y la llegada de buques de guerra estadounidenses a la región es un campanazo de alerta a Colombia, que está coqueteando con perder la certificación en la lucha contra las drogas. Marcela Peña. Pues Juan Camilo, resulta que la Cámara de Comercio Colomboamericana hizo unos cálculos de qué es lo que evalúa Estados Unidos para dar o quitar esas certificaciones, y el resultado es que básicamente nos rajamos. Hay como 70% de probabilidades de que nos quiten la certificación, y no es un 100%, porque lo que creen desde la Cámara de Comercio Colomboamericana es que el gobierno americano nos está dando el chance, la oportunidad de mostrar voluntad política en los próximos días para convencerlos de que somos un aliado en la lucha contra el narcotráfico. Esto se da en medio, como usted dice, del despliegue de tropas, y muestra que hay grandes diferencias entre cómo percibe el gobierno americano a Colombia y cómo percibe a Venezuela. Esto dijo la presidenta de AmCham, María Claudia Lacutir. Y teniendo en cuenta que para el gobierno de Estados Unidos el régimen de Nicolás Maduro es un régimen relacionado con el narcotráfico, pues ellos establecen las razones por las cuales están determinándose. Aquí es importante mencionar, un tema es Venezuela en este momento para Estados Unidos y otro es Colombia. Y es que para el gobierno de los Estados Unidos lo que hay en Venezuela no es un gobierno, sino un régimen financiado principalmente por el narcotráfico, mientras que lo que tenemos en Colombia es un gobierno legítimo, y con ese gobierno se podría seguir trabajando en las próximas semanas, meses y años. El nombramiento de Alfredo Sade como embajador de Colombia en Brasil se convierte en un dolor de cabeza institucional para el gobierno de Gustavo Petro. La decisión del presidente Petro desafía a la Procuraduría General, que suspendió a Sade provisionalmente por 3 meses de su cargo como jefe de despacho presidencial. La Procuraduría fue contundente en su decisión de más de 26 páginas, donde considera que la permanencia de Sade en funciones públicas posibilita la continuación o reiteración de la falta en el escándalo de los pasaportes. La Procuraduría documentó que Sade intervino sin facultades legales en decisiones exclusivas de la Cancillería, presionando por el cambio del modelo de expedición de pasaportes hacia Portugal, según testimonios del viceministro Mauricio Jaramillo, quien aseguró que Sade justificó estas acciones como una orden del presidente. El ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro reaccionó con rabia a la sanción de 3 meses que le impuso la Procuraduría. Escribió Sade en su cuenta de X. Abro comillas: me acabo de enterar que la Procuraduría me suspendió por 3 meses. Me pregunto, ¿a quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia, que trabaja en Procuraduría, intervino? ¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A quién le temen? Cierro comillas. ¿Cómo lidió la Secretaría de Seguridad las manifestaciones de los bicitaxis en la ciudad de Bogotá? Esto fue lo que respondió César Restrepo en Mañanas Blue. Lo que pasó ayer no fue ninguna manifestación. Son individuos que pretenden que la administración distrital no aplique la ley y que adicionalmente se haga los oídos sordos frente a las denuncias de la ciudadanía. Y lo que está pasando esta mañana en la autopista sur es lo mismo. Doctor Restrepo, que no aplique la ley, ¿en qué? Pues resulta que los bicitaxis, lo que se llaman los bicitaxis, son unos vehículos que transitan por áreas no permitidas, por ejemplo, ciclorrutas, andenes, que se movilizan con autopartes y motopartes hurtadas, y adicionalmente que usan motores de combustión que pueden... Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue.
Y empezamos hablando de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, también del torneo local, porque más allá de lo sucedido el día de ayer con la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Libertadores, del América de la Copa Sudamericana y la clasificación a la próxima fase del Once Caldas que enfrentará Independiente del Valle, hoy se reanuda el fútbol en Colombia, un partido a las 7:30 de la noche. Ayer ganó Santa Fe en Bogotá, hoy va a jugar Millonarios frente a Unión Magdalena, así que estaremos atentos. Ese partido será transmitido también por el canal de YouTube de Blue Radio. El día de hoy se van a jugar 2 duelos de Copa Libertadores, 5 de la tarde, Estudiantes de La Plata de Argentina frente a Cerro Porteño del Paraguay, pendientes de los colombianos de Estudiantes. Mientras tanto, el Inter de Porto Alegre de Rafa Santos Borré enfrentará a Flamengo a partir de las 7:30 de la noche en duelo brasilero de la Libertadores. En la Copa Sudamericana, a las 5, Cienciano del Perú frente a Bolívar de Bolivia, Independiente de Argentina a las 7:30 de la noche frente a la Universidad de Chile, y también a esa hora la Universidad Católica del Ecuador frente a Alianza Lima del Perú. Se van a jugar 4 partidos de la Leagues Cup de la CONCACAF. A las 7 de la noche juega el Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, que seguramente no tendrá al argentino, enfrentará a Tigres. Mientras tanto, a las 7:50 Orlando, el equipo de Muriel, estará jugando frente al Toluca. A las 10 de la noche hora de Colombia, Seattle frente a Puebla, y a las 10:45 el Galaxy frente al Pachuca. Los partidos del día de hoy en esta competencia. También el día de hoy se jugarán varios duelos que tienen que ver con la Liga de Campeones de Europa, pero nosotros estamos atentos a lo que va a suceder con el Fenerbahce de Turquía, el equipo de Mourinho, el equipo de John Hader Durán, frente al Benfica de Ríos. Ríos será titular, John Hader Durán también será titular, eso será a partir de las 2 de la tarde, así que duelo de colombianos en ese partido, por un lado Mourinho y por el otro lado el Benfica. Estaremos atentos entonces. Juega Millonarios, Copa Libertadores, Sudamericana, Champions, toda la información por supuesto acá en Meridiano Blue. El saliente jefe de despacho, Alfredo Saade, expuso una iniciativa para modificar la Constitución Nacional y así habilitar la reelección del presidente Gustavo Petro y postular a Álvaro Uribe. El presidente Petro no gobierna como quisiera él gobernar, porque el poder popular ha esperado muchísimo más, y de un hombre que ha hecho todo por sacar reformas adelante. El presidente Petro, yo puedo dar fe hoy más que nunca de su transparencia, de su honestidad, de su deseo de sacar el país adelante, pero siguen las talanqueras internas. Y entonces yo lo que creo es que el país, mire, vea, yo le respondo de la siguiente manera, y es una propuesta. Acepté la llamada porque quiero hacerle una propuesta al país, y yo sé que ustedes la van a aceptar. ¿Y sabe cuál es mi propuesta? ¿Cuál es? El país tiene que entrar en las próximas elecciones a una gran final. Y esa gran final, sabe usted quiénes deben jugarla, y por eso invito al Congreso de la República a que hagan un fast track para que le permitan a Gustavo Petro ir a la reelección y a Álvaro Uribe poder ser candidato a la presidencia, y que el año entrante ellos dos se enfrenten para que el país pueda entrar en una verdadera paz. El que gane tiene que sacar el país adelante. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Me alegra siempre compartir con ustedes. Yo me emociono de hablar con ustedes a esta hora, de saber que están allí. Agradezco su presencia, agradezco su amabilidad, agradezco su fidelidad. Oye, aquí en Blue, la radio se ve. Tú sabes. El Tribunal Superior de Bogotá cuestionó los argumentos de la juez Sandra Heredia, quien condenó al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria. Sobre esto habló el abogado Jaime Granados en Mañanas Blue. De las páginas 33, 34, 35 y 36 de las 38 que tiene en total esta providencia, el tribunal realmente sienta una posición muy fuerte en contra de estas medidas privativas de la libertad injustas, en donde se desconocen principios muy caros del derecho penal moderno. Como bien lo ha resumido, yo le agregaría además que prohíbe que se recurra al derecho penal del autor, que es propio de los regímenes totalitarios. En ese sentido, digamos, es un muy buen precedente. Recuerda que se debe cumplirlo ya dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación de tutela 220 del año 24, y también varias providencias de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido. Realmente es inaudito lo que ocurrió en este caso del señor expresidente
Álvaro Uribe Vélez, y creo que este llamado de atención debe servir no solo para él, para su caso en concreto, sino otros donde se abuse del ejercicio arbitrario, como se hizo en este caso, contra él. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Comienza a tomar forma la reforma tributaria con nuevos impuestos que destapó ayer el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, centro de todas las miradas en las comisiones económicas conjuntas de Senado y de Cámara, que hablaron por primera vez sobre el presupuesto general de la Nación del año entrante, 556.9 billones de pesos, de los cuales 26.3 billones vienen de financiados, es decir, tienen que salir sí o sí de una nueva reforma tributaria. Plato fuerte que cocina a puerta cerrada el ministro Germán Ávila, quien no obstante dio ayer algunas puntadas y destapó también nuevas cartas, comenzando por gravar con nuevos impuestos al consumo de los licores y los cigarrillos, dos vicios que hoy dejan más de 6 billones de pesos de recaudo al año y que en el caso de licores, de vinos y de aperitivos tienen tarifas que varían según el grado alcoholimétrico y también el volumen en centímetros cúbicos, no obstante con un componente ad valorem del 25% sobre el precio de venta al público antes de impuestos para licores, aperitivos y similares y del 20% para los vinos y aperitivos vínicos. Dos vicios con nuevos impuestos que también se suman a otro tercer. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. A la 1:38 p.m. Marcela, usted tiene el trino del presidente Álvaro Uribe, que acaba de trinar luego de que se notificara su boleta de libertad. Sí, señor, aquí lo tengo. ¿Qué dice? Acabo de recibir la boleta de libertad a las 5 de la tarde en las calles de Sabaneta. Después de misa en María Auxiliadora, cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia. En otras palabras, sale de la finca de Río Negro a hacer campaña por la presidencia. A Sabaneta y a misa. A Sabaneta, Antioquia y a misa, sí, señor. ¿Será que el presidente Álvaro Uribe, expresidente Álvaro Uribe, alcanzará a conocer el mar en Medellín? Sí, yo creo, sí. ¿A usted no le suena raro mar en Medellín? Ah, pero es que yo tengo un informante secreto y ya sepa dónde va la conversación. ¿Y usted ya tiene listo el chingue? Pero por supuesto, ya le encargué a Héctor que me tenga uno por allá. Don Héctor Santamaría, ¿cómo es el cuento de que Medellín va a tener mar? Pues lo que vamos a ver es si además del mar vamos a tener el cocoloco, las cocadas, incluso los masajes que son tan habituales en la costa caribe. Y pues lógicamente usted sabe, aquí lo que se tiene es un ambicioso proyecto además de las montañas hermosas que están en el área metropolitana de Medellín, pues ahora se pretende construir un mar artificial. Estará en el Aeroparque Juan Pablo II, para que se hagan una idea de dónde va a estar ubicado, exactamente donde está a un costado del aeropuerto La Herrera de Medellín, hoy donde ven algunas piscinas. Eso se va a juntar con la pista BMX de Mariana Pajón y también con la unidad deportiva Héctor, María Luisa Calle. Acá estamos viendo el render, que Colombia es un país de render. Entonces, el mar, la vista que van a tener los bañistas en Medellín será el aterrizaje de los aviones. Sí, señor, donde es habitual comer el salpicón con helado, ahora ya es la piscina. Pero le digo, lo que espero es que tampoco vaya a ser la mojarra 500.000 pesos, pero lo habitual es que sí tendremos allí un espacio que tendrá triatlón y también una pista aledaña que se va a adecuar para que además se haga deporte y la gente disfrute de la playa, porque decía el alcalde Federico Gutiérrez en esto, Juan Camilo, ¿qué le faltaba a Medellín? Tiene las montañas, tiene la comida, tiene además un buen clima, pues lógicamente el mar. Una inversión de 195.000 millones en total. ¡Opa! Y se espera que esté listo todo el proyecto en el año 2027. Esto fue lo que dijo el alcalde Gutiérrez. Siempre se había dicho que lo único que le faltaba a Medellín era mar y playa. Bueno, pues ya viene el mar Medellín, un mar de 1.2 hectáreas, son 12.000 metros cuadrados, eso es una dimensión como si fueran 10 piscinas olímpicas y hace parte de un gran proyecto que es el Gran Parque Medellín, con 5 grandes escenarios deportivos. Además, Marcela y Juan Camilo, para que se haga también una idea, y quienes están, por ejemplo, en la costa, quedará con mayor espacio que la isla Yoniquí de San Andrés y con el doble de la playa de Taganga en Santa Marta, así que ya no tienen que pagar para ir allá, sino vienen a Medellín y también tendrán playa y mar, Juan Camilo. Y oiga, Héctor, ¿de dónde salen los 195.000 millones? ¿Es inversión privada o eso sale de la plata de la alcaldía?
de la alcaldía municipal. Según ha dicho el alcalde, lo que se quiere es, lógicamente, en ese espacio, usted recordará que ahí quería el exalcalde hacer un proyecto de vivienda. Entonces lo que se pretende es mantener a la ciudad como el gran turismo, como la capital del turismo, y pues lógicamente lo que le faltaba a Medellín era mar, y por eso van a juntar la pista BMX de Mariana Pajón y la unidad deportiva María Luisa Calle en ese proyecto gigante. Pero eso van a ser, que va a estar esas ahí. piscinas que estamos viendo, Héctor David, en el canal de YouTube, Sí. ¿eso qué diferencia hay entre una piscina normal a la que va uno cuando ¿Es va agua de paseo? salada? Pues no, debe ser agua salada, pues, pero eso lo tiene que se ha olas, explicado. eso es una piscina Exacto. normalita de carriles. Pero si es mar, el mar tiene No olas, creo que ¿o no? Sí, lo que se pretende es que tenga olas y que lógicamente sea en arena, un proyecto que hoy, por ejemplo, usted normalmente ve las piscinas de olas y es pues en cemento, sino que este sea a través de arena que se va a disponer allí, y también a un agua adecuada como el del mar, y por eso lo llaman artificial, pero va a ser similar, como si usted estuviera en la costa, pues va a estar allá, así que más o menos, por eso ¿qué le digo, él gana el doble temperatura tienen Medellín. Ustedes en Medellín, promedio. Sí. Señor. Más o menos, ¿qué temperatura promedio tienen en Medellín, Héctor? O sea, porque hace mucho frío. 18, 19, máximo llegamos a 21, 22 grados centígrados tenemos aquí en Medellín. ¿Y cuándo es que lo entregan? En promedio. En el 2027 termina todo el proyecto, pues porque son varios, como le dijo el alcalde, es 1.2 hectáreas, siempre es bastante importante, entonces por esa razón se va a demorar estos años hasta el 2027. Pretende entregarlo antes de que termine su administración. Yo ya le tengo a Marcela el tarrito para que guarde las monedas, para que vaya allá a Medellín y guarde las monedas en el tarrito, su bloqueador solar, Marcela, porque estoy blanquita. Sí. Entonces, puede hacer castillo, puede hacer castillo. Y puede hacer el castillo de arena. Castillo de arena en Medellín. Héctor David me presta el sofá cama y tal. De una, Héctor David, bienvenido. lo que sí le anticipo Sí. es que no habrá sede de Blue allá, en la piscina, al lado de la piscina. Sí, con eso sí no le podemos colaborar. Hombre, por Dios, pero hacemos transmisiones especiales desde la playa, el día que la inaugure. Desde el en mar traje de de Medellín, baño. Héctor David Santamaría, 1:44 p.m. El saliente jefe de despacho, Alfredo Saade, afirmó que el presidente Gustavo Petro está secuestrado para ejercer el poder. Esto fue lo que dijo al respecto la ex canciller Laura Sarabia. Pues me parece una falta de respeto con el presidente Gustavo Petro. Decir que un político que lleva más de 30 años en la vida política, que ha tenido un recorrido como senador, que ha tenido un recorrido y una vida política que el mismo doctor Saade reconoce y que el mismo doctor Saade hace un par de días alababa, hoy diga que el presidente Petro está secuestrado. Es una falta de respeto con él y es una falta de respeto igualarse al presidente Petro, aún más. El presidente de la República es la autoridad administrativa de toda la administración del Ejecutivo. Eso es una realidad y es una realidad que todos conocemos. Por eso, cuando un ministro y el presidente no están de acuerdo en una posición, lo que tiene que hacer el ministro es irse. Y por eso yo tomé la decisión, como se lo manifesté al presidente, de presentar mi renuncia y que tomaran las decisiones que consideran pertinentes. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Un violento ataque que dejó, como usted mencionaba, 3 personas asesinadas y otras 3 heridas en una finca recreativa en el municipio de Mesitas del Colegio en Cundinamarca. Según las autoridades, 4 hombres que se movilizaban en 2 motocicletas ingresaron en la tarde de ayer, alrededor de las 2 de la tarde, a la finca recreativa Villa Claudia, ubicada en el sector del Triunfo, un lugar que funciona como sitio. Cuidados intensivos. Blue Radio informa. En cuidados intensivos y con las finanzas bien complejas, hoy el ministro de Hacienda, Germán Ávila, volvió a defender en el Congreso la reforma a la salud. Presentó cifras de lo que para el gobierno es un respaldo fiscal a la reforma y volvió a repetir el discurso de que el sistema actual no funciona, las EPS no tienen plata y la solución es establecer un nuevo sistema de salud. Jessica Gutiérrez está en el Congreso.
Durante un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó las proyecciones financieras de la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues de acuerdo con el ministro, los recursos destinados a la reforma podrían alcanzar los 112,6 billones de pesos en el año 2026, cifra que aumentaría a 114,8 billones en el año 2027. Y es que durante este debate de control político, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también se refirió a las EPS que en este momento están intervenidas por el gobierno e indicó que si llegan a ser liquidadas no tendrían con qué pagar sus deudas. Ninguna de estas EPS, si las liquidamos hoy, tienen con qué pagarle un peso a nadie. La responsabilidad de nosotros es mantenerlas vivas para que pueda haber una reforma, porque si no se va a quebrar todo el sistema. Por lo que también se refirió y criticó la decisión de la Corte Constitucional en ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud la devolución de la EPS Sanitas. Pero fallan en favor de Sanitas en la Corte diciendo que es que el problema de Sanitas es que no le están pagando la OPC. ¿Cómo que no le estamos pagando la OPC? ¿Cómo que no le hemos pagado la OPC? Y es que a pesar de que el ministro de Salud reconoció que el sistema se encuentra en una grave crisis, esto ya se está evidenciando en el gasto de bolsillo de los colombianos, que pasó del 12% al 15% y se proyecta que esto podría aumentar a un 18%. Ante esto habla Alejandro Escobar, de Gerencia Estratégica Sectorial de AFIDRO. Empiezan a gastar más dinero en la salud para poder tener el acceso a tecnología, al servicio, pues dejan de llevar ese dinero a otros elementos relevantes. Durante este debate de control político, la senadora Norma Hurtado indicó que van a revisar el sexto nuevo aval fiscal que radicó el Ministerio de Hacienda y tendrían plazo hasta el próximo viernes 29 de agosto para poder presentar la ponencia de la reforma a la salud. Jessica, gracias. Y mientras el gobierno sigue diciendo que las EPS no tienen plata, sigue diciendo que va a invertir más de 112 billones de pesos en el nuevo sistema de salud que quiere el presidente Gustavo Petro, y los colombianos siguen sacando de su bolsillo para pagar sus medicamentos, la Corte Constitucional le pide explicaciones al Ministerio de Salud para entender cómo se está haciendo para el pago de los recursos por parte de las EPS a las entidades prestadoras de salud. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Pues la Corte Constitucional está ordenando al Ministerio de Salud que dé la información necesaria sobre los resultados y avances alcanzados para un desembolso del dinero más ágil, especialmente por parte de las EPS a sus prestadores. En este caso, el Alto Tribunal valoró el componente de impacto sobre la oportunidad del flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud y declaró dos niveles de cumplimiento, bajo y medio. Por un lado, se determinó que no se ha culminado el pago de los recursos aprobados con ocasión de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia en temas de salud, que además pudo evidenciar que en el régimen contributivo la ADRES suscribió más de 1.000 contratos de transacción, pero aún así no se ejecutaron los 368.000 millones que fueron aprobados, referidos por la cartera de salud en el año 2022. Al transcurrir aproximadamente un año y medio se pagó menos del 50% del dinero mencionado y por eso la Corte le está llamando la atención al Ministerio de Salud. Sergio, gracias. Y mientras tanto, la situación del día a día de los pacientes es cada vez peor. Escuchen lo que pasa en el Hospital Universitario del Valle. Urgencias tiene una ocupación del 150% y cada día que pasa, doña Stephanie Toledo, la cosa se pone peor. Pues Marcela, sigue siendo preocupante el panorama en los servicios de urgencias en diferentes clínicas y hospitales del Valle del Cauca, especialmente en las instituciones de alta y mediana complejidad, a donde están acudiendo los pacientes que sufren complicaciones en su estado de salud. Por ejemplo, el Hospital Universitario del Valle, el servicio de urgencias está al 150%, así lo indica John Sandoval, quien es el jefe coordinador de urgencias del HV. La palabra colapso para nosotros ya se ha vuelto un tema de manejo diario. Entonces ya no decidimos llamarle colapso, sino mejor una oportunidad para reorganizar mejor nuestros servicios. Las estrategias son constantes a nivel de la integración con el nivel primario y el nivel secundario, el nivel de atención mediana complejidad. Hay que tener en cuenta que con el cierre de diferentes servicios de salud en el departamento, como las urgencias de la Clínica Palmira la semana pasada, esto se complica aún más, esta sobredemanda en los hospitales, especialmente en la ciudad de Cali. Marcela y Juan Camilo. Y mientras esto sucede en el Valle del Cauca, asfixiado por millonarias deudas, está el Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta, que volvió a prender las alarmas. Richard Quiñones.
Así es, el Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta lanzó un nuevo llamado urgente al gobierno nacional por la grave crisis financiera que enfrenta. La entidad asegura que las deudas por atención a migrantes y por servicios prestados a las EPS asciende a 540.000 millones de pesos. La situación tiene al borde del colapso su sistema administrativo y financiero. El subdirector Mario Galvis advirtió que la capacidad instalada está desbordada en varias áreas y aunque la nómina y proveedores están al día, hay retrasos de hasta 3 meses en contratos OPS, lo que impacta directamente al personal de la salud que sigue trabajando en medio de la emergencia. Pues obviamente pues eso afecta en las finanzas de un hospital que trabaja bajo presupuesto y obviamente a pesar de todos los esfuerzos que hace la administración en cabeza del doctor Hernando Mora y en cabeza de la junta directiva, especialmente del señor gobernador, obviamente el talento humano ha tratado de estar al día, los de planta estamos al día, la agremiación está al día y pues obviamente hay unas OPS y otras sociedades médicas que se les adeuda aproximadamente algunas 2, otros 3 meses y pues preocupante también el tema de cumplir con los proveedores. Ante este panorama se espera mañana la visita del ministro de la Protección Social a la ciudad, donde se prevén anuncios y respuestas a las reclamaciones que desde hace meses viene elevando la red pública hospitalaria de la región. En Carulla y Éxito. Venezuela, Maduro con su gente, con sus milicianos, se prepara para el peor de los escenarios. Sí, Néstor, luego del anuncio de movilización de 4,5 millones de milicianos armados en todo el país para enfrentar las advertencias de la administración Trump sobre Venezuela y con los buques cada vez más cerca del Mar Caribe, desde el gobierno de Nicolás Maduro ahora consideran que toda esa acción son solo amenazas que revelan la falta de credibilidad de Estados Unidos y que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región. Una respuesta un tanto diplomática que contiene un comunicado de Cancillería venezolana publicado en las últimas horas donde se sostiene que esas acciones desesperadas están basadas en difamaciones y que acusar al gobierno de narcotráfico revela la falta de credibilidad. Ahora, el ministro de Defensa, Vladimir Perino López, en un video colgado en sus redes sociales, se preguntó por qué Estados Unidos no despliega también sus buques por el Pacífico, que por ese lado que sale la mayoría de la droga que llega a Norteamérica y no por el Mar Caribe. Decía él que al final todo está basado en mentiras con la única intención de agredir a Venezuela. Me alegra siempre compartir con ustedes. Yo me emociono de hablar con ustedes a esta hora, de saber que están allí. Agradezco su presencia, agradezco su amabilidad, agradezco su fidelidad. Oye, aquí en Blue, la radio se ve. Tú sabes. ¿Cuál es la posición de la alcaldía frente a la legalidad del visitaxismo? Esto fue lo que respondió César Restrepo en Mañanas Blue. Entonces, si lo legalizan o se siguen prestándolo, porque mire que ni siquiera la administración distrital puede frenar eso. Y entonces, en ese sentido, lo que usted señala tiene razón, es que no todo el mundo es malo en nada, pero entonces no se pueden parar los controles. Es que los controles son los que en la práctica nos permiten proteger a la gente que de forma legal y de forma tranquila, sin involucrarse en actividades peligrosas, desarrolla esas actividades y poder identificar a quienes las utilizan para desarrollar actividades delincuenciales o, en su defecto, para poner en peligro la seguridad vial de las personas. El gobierno acaba de autorizar al gobernador de Nariño para iniciar exploraciones de diálogos de paz con todos los grupos criminales de la región. Winston Viracachá. La resolución con fecha 10 de agosto y que lleva el número oficial 149 permite que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, sea designado en calidad de facilitador y contribuya en la labor asignada a la oficina del consejero comisionado de paz para verificar la voluntad real de paz y la reinserción a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley en el departamento de Nariño. El facilitador, en este caso el gobernador de Nariño, deberá presentar un plan de su labor y rendir un informe mensual a la oficina del consejero comisionado sobre sus actividades y gestiones desarrolladas. Esto permite que el gobernador adelante acercamientos con las estructuras armadas ilegales que hoy delinquen en el departamento de Nariño, como son la Franco Benavides del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, también las Autodefensas Unidas de Nariño, dos grupos que hasta el momento no se han querido vincular a los diálogos de paz.